¿Ya vieron la última temporada de Finn y Cake? No pensé que fuera tan bueno. Yo fui un niño criado en la época de los 2010, y Hora de Aventura era una de esas series por las que me quedaba pegado a la tele durante horas. Mi mamá me decía de que si veía mucho la tele, me quedaría ciego. También decía de que si hacías visco, si pasaba un aire, te quedarías visco. Quizás estaba equivocada. Aunque la verdad es que yo siempre fui más del increíble mundo de Gumball y de un show más. Las aventuras de Mordecai y Rigby me parecían mucho más hilarantes, irreverentes, mucho más divertidas que las aventuras de Finn el humano y su perro mágico Jake. Aunque obvio, esto no significa que no me gustara Hora de Aventura, me encantaba. Y sobre todo cuando capturó completamente mi atención, fue cuando le metieron más sabrosura a la serie, le metieron más lore, empezabas a descubrir todo el mundo, empezabas a descubrir el origen de los personajes, empezabas a descubrir que no era todo lo que te habían planteado. Muchos ya saben el cambio de esto. Durante la quinta temporada, el creador original de la serie, Pendleton Ward, Pendleton Ward, creo. Sí, así se pronuncia. Dejaría de ser el showrunner principal de todo, o sea, el director de toda la serie en general. Y todo explotó en cuestión de lore. La serie dejó de ser simplemente de las aventuras de un niño dentro de un mundo de fantasía, y ahora ya no estábamos simplemente en un mundo de fantasía en donde había magia y demás, sino en un mundo posapocalíptico después de una guerra nuclear. Se le empezaba a dar un poquito más de profundidad a los personajes como Marceline, la dulce princesa o el propio rey helado. Incluso un poco más de desarrollo a Finn el humano, que durante toda la serie lo conocimos como un niño de 12 años literalmente, y empezamos a tener los mejores episodios de la serie, episodios como Simon and Marceline, I Remember You, The Lich y muchos más. Y entonces ya no estábamos simplemente en un mundo de fantasía, nos encontrábamos en un mundo posapocalíptico creado por las bombas nucleares de la gran guerra de los champiñones. Y Finn dejó de ser simplemente un niño para convertirse en un héroe completamente de la humanidad, que parecía en este momento extinta, excepto por un solo humano, Finn el humano. Y Marceline, por ejemplo, ya no era simplemente una vampira guapetona rockera, sino que era una sobreviviente de la catástrofe nuclear, semidemonio sobreviviente desde nuestros tiempos, con un hombre que cada vez se volvía más loco, un hombre con una historia extremadamente larga y genial. Y dentro de todos estos personajes se nos presentó a uno muy allá en el fondo, que no tomaría relevancia durante la serie original, sino que ya tomaría relevancia precisamente en su spin-off, la Maga Cazadora. La Maga Cazadora apareció por primera vez en el episodio Batalla Mágica de la tercera temporada. Al principio ni siquiera tiene diálogo, sino que aparece como un personaje de fondo que pelea la misma batalla mágica en la que está peleando Finn y Jake por el beso de la dulce princesa. Un personaje misterioso, la única mujer mago que pelea por el beso de la dulce princesa cuando este fue anunciado, cuando otros magos se habían retirado. Para todo esto hay que dejar claro que durante la serie original la Maga Cazadora no tiene mucha participación. Aparece unas cuantas veces, pero todo su desarrollo se basa en la relación que mantiene con Finn el humano. Y para ese momento, Finn era un niño enamorado de Bonnie. Tenía 13 años y aún no tenía un desarrollo claro. Mientras tanto, la Maga Cazadora era un personaje sin importancia durante la serie. Tuvo unas cuantas apariciones más, nada importante, siempre aparece de fondo en la ciudad mágica o cuando peleó contra Luna Bella. ¡Oh! Hasta el episodio El Encanto de la Flauta, el episodio número 24 de la séptima temporada, en el que toma un papel protagónico junto a Finn. Aquí Finn y la Maga Cazadora ya tienen un desarrollo importante entre ellos y sus relaciones interpersonales. Para ese momento ya había pasado para Finn su desastrosa relación con la princesa Flama, su inevitable ruptura y claro, su reconciliación quedando como un amor platónico y fraternal entre ambos. El episodio es completamente simple. Finn se desaparece durante un tiempo y cuando Jake le pregunta, le dice que estaba ayudando a la Maga Cazadora. Jake le trata de hacer burla, pero le dice a Finn de que no hay nada entre ellos, a pesar de que Finn sí tiene sentimientos por la Maga Cazadora. Aquí Finn se nota mucho más maduro que en temporadas pasadas. Durante todo el episodio, tanto a Finn como al espectador se le hace creer que el espíritu del bosque es una especie de ex para la cazadora, aunque más adelante nos enteraríamos de que el espíritu del bosque es como una especie de padre adoptivo para la Maga Cazadora, más parecida a lo que fue Simon para Marceline que a un exnovio. Y aún así, de forma clara y madura, y animado por su hermano y por el propio espíritu del bosque, le dice a la Maga Cazadora sus sentimientos, y que toda esa melodía que estuvo tocando siempre fue para ella. Ganándose un beso. Calán. Y haciendo que la propia Maga Cazadora acepte los sentimientos que tiene por Finn, pero al final rechazándolo. Porque la Maga Cazadora no es una persona que digamos muy expresiva, y dice de que las criaturas duras como ellas no están para enamorarse. O sea, sí le tiene un cierto miedo al compromiso, pero no está mal, ni tampoco está mal
cómo se mantiene la relación que tiene con Finn. Y se mantiene en una especie de relación intermitente, en la que están de aquí para allá, en la que se ven de vez en cuando, y tampoco está mal. Pero aquí vemos una de las principales cosas de la maga cazadora. No es que la maga cazadora no tenga sentimientos o no sienta, sino de que ella misma lo dice, tiene miedo a enamorarse porque tiene miedo a ablandarse, y aún así hace cosas por Finn para demostrar su propio amor. Aunque claro, prefiere mantener cierta distancia. Y ya, o sea, es todo el problema de la maga cazadora. Pues no, porque el problema principal de la maga cazadora, y por lo que hizo hasta lo imposible, tiene nombre y apellido, y ese fue Finn Barrels. Hola, ¿qué tal? ¿Te está gustando el video? Solo quería decirte de que si te está gustando el video, traje a un amigo que te tiene algo muy importante que decir. Él es el Conejo Blas. Saluda, Blas. Y les tiene algo muy importante que decir. Si llegaste hasta esta parte del video, recuerda suscribirte. Eso es muy importante para que el canal pueda crecer y mucha más gente pueda ver este contenido. Aparte de que le da motivación al Quetzal para que pueda seguir haciendo contenido mucho mejor y mucho más producido. Ya le metimos mucha más producción. Además, dale like y comenta aquí abajo en los comentarios qué te está pareciendo el video y qué opinas sobre este tema. Además, compártelo con quien creas que le puede gustar este tema. Y muchas gracias por ver los videos. ¡Adiós! Muchas gracias, Blas. Ahora, vete de aquí. Como dije, la maga cazadora no era un personaje de mucha importancia, o un personaje completo, al que se le dan episodios especiales o temporadas para desarrollarlos a sí mismos. Incluso como Susan, que se le dedicó todo el especial de Islas. Su participación durante la serie original era meramente secundaria, y solo sabíamos que tenía algo con Finn. Pero esa es la cosa. Finn era todo lo que sabíamos de ella, y claro que Finn estaba muy tocado. De aquí empezaremos a hablar de Finn y esto deja de ser un episodio sobre la maga cazadora y se convierte sobre vamos a psicoanalizar a Finn. Pasemos directamente a los especiales, porque como por ejemplo en Together Again o Juntos de Nuevo, el reencuentro que tenemos de Finn y Jake, se nos habla de cómo Finn sujetaba al pasado durante su vida, o al menos así se nos hizo ver, ya que él está prácticamente desesperado por encontrarse con su hermano. No disfrutó su vida como tal después de la muerte de Jake. El episodio termina de una buena forma. Al final, después de una última aventura, Finn termina superando a Jake y dejando que él esté en el Nirvana mientras Finn va a renacer como es su destino. Sin embargo, Jake lo termina siguiendo y renacen los dos juntos. Pero aquí se nos da de que Finn fue una persona azul, una persona depresiva después de la muerte de Jake, que buscaba la aventura o por lo menos no se cuidaba muy bien a sí mismo, como si no hubiera podido continuar con su vida, y aún así murió de viejo. Y aquí es donde pasamos directamente a Fiona y Cake. Pareciera que no se tenía nada planeado después de los especiales que se sacaron después de la serie original, pero sin embargo nos sorprendieron gratamente con la serie de Fiona y Cake, los personajes creados a partir del Rey Helado, no de Simon, del Rey Helado. Y como dije, la primera temporada se basa precisamente en esto, en nuestro depresivo humano favorito Simon Petrikov, el cual tiene que lidiar con ser un humano del siglo XX, siglo XXI, atrapado en un mundo que ya no le pertenece y en el cual ya no pertenece en sí mismo. Los humanos que están en ese momento son demasiado avanzados en su propia manera, tienen una cultura completamente diferente, una forma completamente de relacionarse, y por ejemplo dentro de y fuera de ello están todas las criaturas de U que ni siquiera son humanos. Y por supuesto, esta parte de la de Fiona y Cake que tiene que lidiar con el legado del Rey Helado. Y la primera temporada estuvo buena y termina muy bien. Simon viaja por varios mundos, conoce a Fiona y Cake, que empieza a arreglar sus cosas. Al final, Prismo logra hacer que la realidad de Fiona y Cake se vuelva canónica y no desaparezca. Y todo chido. Lo que nos interesa precisamente viene en la segunda temporada, pues seguiremos a la maga cazadora y a Fiona para salvar a Finn el humano. El primer episodio empieza dándonos un pequeño contexto de lo que pasó la temporada pasada contada por Astrid, una niña que sigue los pasos de su heroína. Pero pues aquí ya nos dice todo lo que ya sabemos. Fiona regresa de su mundo sin magia, se vuelve la heroína de su pueblo, bla bla bla. Fiona regresa a su mundo sin magia, se vuelve la heroína de su pueblo y todo bien. Y prácticamente de inmediato saltamos nuevamente a Finn en U. Resulta de que la historia le está contando a Astrid, a Simon, Bonnie y Marceline. Y cuando Bonnie pregunta sobre Finn, le dice que fue a ver a la maga cazadora. Aquí nuevamente Marceline salta a decir que ya regresaron esos dos, o sea, ya tenían algo más allá de simplemente una amistad. Volvemos a saltar a Fiona porque la serie se llama Fiona y Cake, vemos un poco de su mundo, un poquito de las cosas, pero al final lo que nos interesa en este momento es Finn. Finn al final terminó envenenado después de la aventura que tuvo con Simon. Y se terminó escondiendo en una cueva, en donde el león, que era el rey vampiro, termina guiando a la maga cazadora.
Y aquí nos damos cuenta de que Finn está rodeado de una especie de animales muy específicos. Aquí se ha teorizado mucho, pero básicamente representa una especie de divinidad dentro de la mitología abrámica, ya que el león, el águila, el toro y el humano representan el tetramorfo, una parte de la divinidad que rodeaba el trono de Dios. Normalmente esto representa a los 4 evangelistas, lo que podemos interpretar como que Finn no es cualquier persona, y esto ya lo sabíamos desde hace mucho con el cometa catalizador. Y de aquí nuevamente hay que hablar de la maga cazadora. Lleva el león a la maga cazadora donde está Finn. Y aquí podemos ver cómo es la forma de demostrar amor de la maga cazadora. No es con palabras, sino es con hechos. La maga cazadora hace hasta lo imposible por tratar de rescatar a Finn. Le da pociones que trata de saber, trata de buscar siempre la respuesta y al final incluso hace todo un quilombo. Termina yendo a buscar el corazón del bosque, que es de donde se terminó envenenando Finn, y al final traiciona a su clan, se mueve por múltiples universos, técnicamente nace y muere varias veces y aún así mató 2 dioses para salvar a su papucho. No es algo que ella lo diga, que ella lo exprese con palabras, sino directamente con hechos. El problema es de que Finn está completamente tocado. El problema es de que después de la muerte de Jake, Finn simplemente dejó de vivir por sí mismo y solo vivía por ese apoyo que tenía de la maga cazadora. Pero el hecho precisamente de que le haya hablado a la maga cazadora y no a cualquier otro nos da a entender de que la maga es alguien especial para él, o por lo menos es a quien más confía. Porque ¿por qué no le habla a Marceline? Marceline es una vampira de hace millones de años. ¿No podrías decir simplemente de que ella podría saber qué es lo que pasaba? Podríamos decir de que estaba relacionado precisamente a la maga, sí, pero si hablamos precisamente de resolver problemas, hay personas diferentes y más capacitadas, por así decirlo. Estaba la Dulce Princesa. La Dulce Princesa siempre ha ayudado a Finn. ¿Por qué no le habló a la Dulce Princesa? Porque de igual manera para Finn es difícil creer que hay alguien que se preocupe como por él. Aquí hay que entender que la vida de Finn ha estado marcado siempre por la pérdida. Prácticamente cuando era un bebé casi recién nacido, tuvo la pérdida de sus padres biológicos, de Minerva y Martin. Quedó varado en el océano y luego quedó adoptado por Margaret y Joshua. Y nuevamente cuando era un niño tuvo la pérdida de estos padres, de Margaret y Joshua. Y durante la serie la pérdida de todo. Tuvo la pérdida de sus novias, tuvo la pérdida de sus amigos, tuvo que pasar por varios infiernos e incluso en algún momento tuvo que perder su hogar, la casa del árbol al final de la serie. Pero había algo ahí que siempre se mantenía, algo que era irremovible y ese era Jake. A pesar de la pérdida de todo, de la pérdida de sus padres biológicos, de la pérdida de sus padres adoptivos, de la pérdida de todo, Jake siempre estaba ahí, siempre era esa persona que lo apoyaba. Y Finn, al vivir prácticamente toda su vida con Jake, se acostumbró a esa forma de amar, a esa forma que Jake le demostraba. Siempre estaba ahí, no lo presionaba, siempre estaba ahí, no lo presionaba, como la vez que hizo lo de la torre, precisamente por querer vengarse de su padre. Jake nunca lo presionó, el que tuvo que involucrarse fue la Dulce Princesa para detener eso, le tuvo que dar una especie de satisfacción, y aquí nos vemos precisamente de que la Dulce Princesa está dispuesta a recibir un puñetazo en la cara por parte de Finn para ayudarlo, y sin embargo, él el quien confiaba era a Jake, porque Jake siempre estuvo ahí, Jake siempre lo apoyó, Jake era ese status quo irremovible, que mientras todo caía a pedazos, Jake siempre iba a estar, hasta que ya no estuvo, hasta que Jake murió. Al parecer terminó muriendo en una aventura, en esa aventura que vemos que Prisma está viendo al principio. Y la misma aventura que se repite cuando precisamente se ve el trauma que le generó la muerte de Jake. Y al final se perdió. O sea, si nos ponemos a analizar precisamente, y con el comentario de Mentita de la maga lo mantiene en perfecta forma, nos podemos dar cuenta de que Finn se descuida después de la muerte de Jake. Durante la serie, era Jake precisamente quien hacía el cargo de hermano mayor, o incluso de padre para Finn. Era quien cocinaba, era quien buscaba, era quien ponía orden dentro de la casa. Y después de que terminó la serie nos damos cuenta que Finn está bien en sí mismo. Durante el episodio de Obsidiana se le ve un Finn no musculoso como la serie normal, pero se ve un Finn cuidado, está saliéndose literalmente de un baño, tiene una barba recortada. Incluso cuando vemos la última aventura de Finn y Jake, Finn está bien vestido, está con barba recortada, está limpio, está tranquilo. Pero en la temporada de Finn y Jake lo vemos más descuidado. El pelo lo tiene largo y descuidado, la barba precisamente la tiene hasta la panza, está con ropas más prácticas, pero más descuidadas precisamente. Y aquí nos damos cuenta precisamente de que Finn dejó de vivir y empezó a sobrevivir el día a día. Empezó a buscar sensaciones que lo llevaran a la muerte incluso, o sea, empezó a buscarla por sí mismo. Y esto hizo que la maga cazadora tuviera que tomar el papel de Jake. Pero precisamente ese es el gran problema de la maga cazadora y de Finn el humano. La maga cazadora no podía tomar el papel de Jake directamente porque ella tenía una forma diferente de relacionarse a las personas.
mientras Finn buscaba a alguien que estuviera ahí todo el tiempo, que le estuviera apoyando, la maga cazadora era un espíritu libre, era un espíritu que estaba de aquí para allá, se movía de un lado y se ponía directamente en el otro. Todo eso cambió en el momento catalizador en el que Finn pendió su vida de un hilo, y la única que podía ayudarla era precisamente la maga cazadora. Y este viaje fue el momento catalizador en el que los dos aprendieron. Finn aprendió precisamente a confiar en la gente, o al menos no lo vemos directamente, porque Finn pasa toda la temporada prácticamente muerto, en estado catatónico, mientras la maga cazadora tiene que aprender a relacionarse con la gente casi a la fuerza para salvar a Finn. Todo su objetivo está simplemente en salvar a Finn. Tiene que aprender de todo. Tiene que aprender del Finn alterno. Tiene que aprender de Fiona como mal ejemplo. Al igual que Fiona aprende de mal ejemplo de la maga cazadora. Lo dice al final de la serie. Tiene que aprender de Hunter. Tiene que aprender de todo mundo. Y al final termina bien. Y al final termina bien. Termina simplemente como otra aventura más en esta hora de aventura. Vayamos a unas conclusiones rápidas. ¿Quién se dijo que no se puede mejorar por una pareja? Aquí la cosa está precisamente en aprender como los dos aprendieron a relacionarse el uno con el otro y aprender qué es lo que necesita la otra persona como qué es lo que necesitas tú para poder seguir adelante. Eso me recuerda mucho, por ejemplo, al caso de Rigby y Aelith. Mientras que veíamos a Mordecai siempre batallando con amores perdidos de aquí a allá, Rigby solo tuvo una novia que conocimos durante la serie. Y esa novia lo hizo cambiar completamente. Pero al final ambos tuvieron que aprender a convivir, ambos tuvieron que aprender de sí mismos. Y eso es lo que nos deja el gran problema de la maga cazadora. Y nuevamente terminamos con otro episodio de estos sobreanálisis, que básicamente son yo sobrepensando cualquier serie que haya visto en el momento, me haya gustado, me hago pato un rato, termino grabando sin darme a conocer qué es lo que verdaderamente quiero. Y eso es todo. Esperaré subir videos más diferentes. Estoy tratando de probar formatos. Este formato es completamente nuevo para mí. No había grabado a cámara desde hace mucho, simplemente voz en off. Pero, si les gusta, puede que continúe con esto. Aunque con una recortadita de cabello me está chocando de hace rato. Mientras tanto, yo me despido, deseándoles buena tarde. Y si no los veo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Cuauhtlanti Quetzalcóatl, un hombre encomendado al viento. Y nos veremos de nuevo cuando el viento sople a mi favor. Adiós. Te pido me perdones por mis desapariciones.